luego te doy vuelta. ¿Son mexicanas? Sí. Son los Entonces, Tepoztlán, son los chilenos de Tepoztlán. ¿Tenéis un lápiz? sí. ¿Un lápiz? Mira, ya. ¿Tienes? Ya está. No sé, ahí colgada. Vale. Bueno, buenas noches. Vamos a ir comenzando. Primero quería comentarle una cosa. Sé que varios de ustedes han bajado al Museo del Escritor, aparte del Museo del Escritor. El museo reúne más de 5.000 objetos y documentos que pertenecieron a escritores de lengua española de prácticamente todos los países hispanoparlantes, pero además de la colección de objetos, el museo tiene una colección que acompaña a esos autores, como estoy refiriendo a varios miles de primeras ediciones, cartas, periódicos de época. No sé. Hicimos una exposición sobre mujeres y colgamos el ángel de la madre de Luisa Mercedes Levinson, y también un periódico La Nación, donde ella publicó un texto con ese título, ¿no? Y bueno, una gran cantidad de fotografías originales, y hemos iniciado una campaña de crowdfunding porque el problema que tiene todo ese material es la conservación. Es mucho más complicado de conservar que los objetos, el material en papel y en fotográfico y demás. Así que los que estén interesados se pueden llevar un volante de esto, ahí tienen toda la información en ese código QR. Cualquier colaboración será valorada. Y bueno, hoy tratamos 2 libros, no sé por qué siempre hacemos las cosas dobles. Normalmente se presenta un solo libro o de 2 autores, pero no, 2 libros de una misma autora, 2 por 1. Y yo no voy a meterme nunca como editor, la verdad me gusta hablar de los contenidos de los libros porque siento que todo lo que diga está bajo, entre comillas, ¿no? Porque había dicho que el libro es una porquería si lo hice yo. O sea, que yo diga que es bueno, es como cuando una madre dice que su hijo es el mejor del mundo, uno no le cree. Entonces yo... No lo hubieras elegido también. Por eso, pero el día de hoy me parece una verdad decir que yo creo que el libro es bueno y que la autora es buena, porque si no, no lo hubiera editado. Entonces me parece que es una cosa que no tiene sentido, con lo cual para eso hay diferentes presentadores, Silvia Garza y María Ángeles Fernández, y la autora podrán decir cosas más interesantes que yo. Yo solo voy a hablar de algunas cuestiones del libro en sí, ¿no? Son 2 libros bastante diferentes en todo sentido. Este es un cuento que me encanta. A mí me gusta muchísimo, no ya como editor, sino como lector, y es una colección que quiero mucho, que es el 3er número. Cada vez que mando esta colección a la imprenta, me llaman de la imprenta para decirme que me equivoqué y que dejé descentradas las cosas. La colección se llama Nuevos Cuadernos de la Quimera, porque en los años 40 la editorial MC, dirigido por un escritor argentino que se llamó Eduardo Mallea, publicaba los Cuadernos de la Quimera. Entonces yo nunca averigué, nunca supe quién era el diseñador, pero fíjense, mírenlo después y van a ver que es de una modernidad el diseño tremenda, y esta colección tiene casi 100 años. Yo la he copiado en todo lo que pude. He copiado la tipografía, la ubicación, en todo, el logo me parece una genialidad. Y este es el número 3, antes sacamos el primero Roberto Arlt, el jorobadito, y el segundo un texto de Leopoldo Marechal, el hipogrifo. Y este que abre una colección que se llama Testimonio, un homenaje claro a una mujer que tanto Raúl como yo admiramos muchísimo, que se llamó Victoria Ocampo. Y ella, digamos, sus memorias, en realidad no eran memorias, su visión de las cosas, la llamaba Testimonio. Muchos volúmenes.
de testimonio. Y este libro tiene que ver con dos autores muy importantes para nosotros. A los dos hemos tenido la suerte de editarlos. A Cortázar no, ya gracias a Aurora Bernardes, ya no estaba vivo, pero a Fuentes sí, le publicamos 2 cuentos de juventud en una edición especial de 100 ejemplares firmados y numerados. Y son 2 autores muy cercanos, y también está Luisa, y es un libro que de cierta manera, bueno, reúne a 3 personas. Para nosotros es importante el contenido del libro, pero también los autores, ¿no? Son autores con los que nos interesa trabajar por diferentes motivos. Así que yo he terminado, y yo lo que no pregunté, ¿quién empieza a hablar? ¿Tú? ¿Ah, yo? Sí. Silvia Garza, entonces Claro. va a empezar la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Claudio. Gracias, Luisa. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, sobre todo a Luisa por haberme invitado. De buena fortuna estoy aquí estos días, y entonces me encanta hablar del libro Entre Cruzamientos de Luisa, y lo que acordamos es más bien que esto, en lugar de que cada una de nosotras hable, es mejor hacer un diálogo y que podamos conocer un poco más sobre la propuesta tanto del libro Entre Cruzamientos como del cuento que se presenta hoy también, y que lo están editando de manera individual, porque yo lo conocía en los cuentos completos y uno más de Luisa, y le digo esta mañana, ese es uno más. Bueno, yo a Luisa la conocí con Carlos Fuentes, justamente, y en 1998 me pidieron, y yo trabajaba en una universidad en México, en Monterrey, México, y me pidieron que hiciera un programa de humanidades para los ingenieros y los contadores. Y entonces, como nosotros no teníamos ninguna referencia ni tampoco ninguna experiencia en temas ni de arte ni de literatura, lo que propuse a la universidad fue crear un consejo consultivo con gente muy reconocida en diferentes áreas, que además me da mucho gusto porque Javier Ordóñez está aquí, él también forma parte de ese consejo, y era un grupo de escritores, intelectuales, que presidía Carlos Fuentes, y en donde estaba Luisa, estaba David Brading, Frederick Katz, Gonzalo Celorio, Tomás Eloy Martínez, y nos reuníamos una vez al año. Y entonces, a partir de esas reuniones, empecé un poco a ver cómo se entretejían las mentes de los escritores, y este juego siempre, al estar proponiendo amigos, porque entre ellos eran amigos, fui poco a poco como descubriendo este mundo que aquí lo tienen en el museo muy bien manifiesto, y es el de la vida literaria, además de la literatura en el caso del programa. Y me parece, para mí fue a veces una sorpresa el ver cómo se construían la historia de nuestra América Latina, porque yo lo estaba oyendo en aquella época, pues de ellos mismos, y entonces había siempre estos juegos, estas referencialidades. Cuando hablaban de Carmen, pues era Carmen Balcells, o hablaban de José y era José Saramago, sí, o era Julito y era Julio Cortázar, y entonces, bueno, esto empezó a entretejerse, y de ahí yo quiero, Luisa, porque he visto, porque sé y porque conozco muchas anécdotas que te han acompañado, tanto de Carlos Fuentes como de Julio Cortázar. ¿De qué manera esta cercanía que tú tuviste con ambos ha influido la mirada para saber desde antes el cómo ibas a llevar el libro? Es decir, tú hablas a lo largo del libro
en estos entrecruzamientos, en estos espejos, en estas dualidades, en estos símbolos. Incluso conocía sus cartas desde antes de que salieran publicadas por Aurora Bernardes. Pero me gustaría que nos contaras un poquito sobre el proceso de la escritura del libro y cómo se te ocurrió. O sea, ¿por qué no Cortázar y...? Claro. Bueno, ante todo quiero agradecerte muchísimo a las dos, pero quiero recordar la época de la cátedra Fuentes, la cátedra del Consejo Consultivo, cuando íbamos a decidir quién iba a ser el próximo escritor. Además era maravillosa la propuesta porque no solamente se invitaba a este gran escritor, cualquier escritora que habíamos elegido, sino que antes se invitaban a sus expertos para que dieran conferencias al respecto, una cosa muy bien organizada. Y nosotros llegábamos así heroicos y nos aplaudían como locos y tenían un auditorio maravilloso, enorme, en el Tecnológico de Monterrey, y todos de pie porque entraba Fuentes en realidad. Detrás del Consejo Consultivo, y decíamos un nombre al final y la dejamos a la pobre Silvia sola a conseguir a esa persona, a conseguir los expertos, a conseguir todo. Al día siguiente todavía salió espléndido, era milagrosa Silvia. Al principio muy tímida, así muy callada, y creció y siempre, mira, queremos a Saramago. Bien, estamos a Saramago, después todo ningún problema. Queríamos fulano. Fue algo muy emocionante, fue muy lindo toda esa experiencia del Consejo Consultivo, prepotente. Pero bueno, ¿cómo nació esto? Nació por mera casualidad. Estaba en un Hay Festival en Querétaro y era un aniversario de Rayo y era importante. Y yo dije, yo tengo mucho material sobre Cortázar y tengo mucho material sobre Fuentes. Fuentes era un gran... no digo admirador, pero un gran apasionado, era muy apasionado por la literatura y un apasionado de Cortázar. Y cuando él ganó el Premio Nacional, y ya lo había ganado García Márquez, decidieron que iban a hacer algo por algún escritor. Primero querían hacer un premio, y después decidieron que no, que iban a hacer una cátedra especial en Guadalajara además, y a qué escritor eligen a Cortázar. Entonces había varias historias de Cortázar y Fuentes. Y yo dije, bueno, tengo 2 o 3 temas para explorar. Tengo mucho sobre Cortázar, escrito y estudiado, y mucho sobre Fuentes, que le había hecho esta entrevista para Nación y nos conocíamos bien, y Cortázar también. Entonces voy a hacer uno primero, después unos abrazos, un capítulo que se llama Abrazos, unos encuentros, y después otro sobre el otro. Y a medida que investigaba, iba encontrando un montón de conexiones, pero extraordinarias, muy impensadas algunas sí. Se sabía de la carta que le escribió Cortázar a Carlos Fuentes cuando publica La región más transparente, su primera novelón así. Y la carta, Carlos siempre daba a conocer las partes de gran elogio a este escritor joven, tenía 28 años cuando publica esa gran novela, y de deslumbramiento, pero una carta de 20 páginas, porque uno exploraba y de golpe le decía, bueno, pero usted no puede hacer esto. Y entre una de las cosas que le dice, que me llamó mucho la atención, le dice, usted comete el pecado de todo escritor joven, y pone todo, lo que nosotros diríamos a argentino, pone todos los huevos en la misma canasta. Así que no, resérvese algunas cosas para otra novela. Bueno, por suerte Fuentes no lo escuchó y siempre tenía más para poner en las nuevas novelas. Hay una fuente de conocimiento de la historia de México, de las cosas, de los mitos, de tradiciones, así que fue maravilloso. Después había una anécdota divina que me encantaba también, que finalmente Fuentes va a conocerlo a Cortázar y van a la casa de él. Y él tenía una imagen de una foto de Cortázar muy serio, con un gobinado, parece vestido de traje. Toca el timbre y aparece un tipo así. Entonces le dice, che pibe, le dice Carlos. Eso me encanta. Porque Fuentes pasó sus 15 años en Buenos Aires. Entonces se hacía el porteño. Entonces, che pibe, le dice, vino a ver a tu papá. Y Cortázar le dice, mi papá soy yo. Era un Cortázar, esas anécdotas famosas. Entonces, pero después investigando,
surgieron millones de conexiones. Paso de un capítulo a otro hay conexiones, hay contactos, hay momentos, hay instancias. Así que así se fue armando el libro. Después contaré otras de estas anécdotas. Les dejo a ustedes. No, bueno, hoy gracias querida Silvia, me encanta compartir esta mesa de una persona que viene de un país al que no he ido todavía y te juro que cada día digo, ¿por qué no voy a México? Te prometo que iré porque es como un lugar así como mítico en el fondo, ¿no? Porque yo adoro también a Fuentes, ¿no? Y a muchos otros mexicanos, pero a él en particular. Así que gracias por traernos México. Y bueno, y tú eres medio mexicana, no sé si no tienes la nacionalidad, poco te falta, porque Me quieren mucho. te quieren Yo quiero mucho en a México, yo quiero exactamente. mucho a México. Bueno, a Luisa tengo que decir, bueno, aquí todos la conocéis. ¿Quién no quiere a Luisa Valenzuela? O sea, eso vamos empezando por ahí. La conoce todo el mundo, ella conoce a todo el mundo, pero lo más importante es que todo el mundo la conoce a ella. Y tienes amigos hasta debajo de las piedras, porque además como ha viajado muchísimo, va dejando rastros en Corea, en China, en todas partes, en Japón, en todo el mundo. Entonces es interesante, en este libro en particular, que precisamente lo ha mencionado Silvia, el tema de los entrecruzamientos, porque en el fondo lo que hay en este libro y lo que ella refleja y donde ella está metida, porque claro, este libro no habría sido posible si ella no fuera una pieza imprescindible en el entrecruzamiento entre Fuentes y Cortázar. Ella es un nexo que ella misma se encarga de rescatar y que ella transita el libro contando como si fuera una periodista, que lo fue, una historia muy entretenida con un nivel de soltura, digamos, y de simpatía, ¿no? Que hace que uno empiece a leer el libro y no puede parar de leerlo. Eso también hay que decirlo. Entonces, claro que es así, pero tú al escribirlo a lo mejor te costó más, pero para un lector encontrarse, por ejemplo, en un índice, ¿no? Porque, claro, ella hace un índice caótico, como puede ser, pero no es tan caótico. A, ¿por qué pone A? Punto, con eso lo vas a contar. A, B, C, D, y uno cree que tiene algún sentido la letra, pero no, dice B, comienzos, infancia, adolescencia. O, por ejemplo, J, Cihuatanejo, y uno dice, ¿por qué no puso Cihuatanejo en la Z? No, bueno, porque ella es juguetona, ¿no? Y entonces en este índice, ¿no? Donde hay, claro, las 28 o 29 letras, no sé cuántas son de nuestro alfabeto, ella va desgranando los nexos y los encuentros y también, no los desencuentros, pero digamos los desencuentros en el sentido de opiniones diversas, ¿no? Que tienen cada uno sobre las cosas. Porque es verdad, y eso te lo pregunto, que en el fondo, y lo dices en el libro, por eso hay que leer el libro, ellos tenían dos maneras de ver el mundo desde la literatura, que me encantaría que lo digas tú con tus palabras, que son mucho más ricas, obviamente, que las mías. Yo lo que me salté de decir, que fue muy básico, lo voy a decir ahora, porque no tenía una respuesta para lo tuyo, así que la eludo cuidadosamente, porque sí, tenían otro estilo, Cortázar era parco, era muy medido, muchas cosas, aunque los dos intentaban romper el misterio del lenguaje, romper los límites del lenguaje, cada uno de su lugar. Cortázar desde una cosa bastante austera y Fuentes desde la verborragia, desde la cosa barroca, ¿no? Muy barroco. Pero los dos intentaban llegar a ese lugar de lo inefable. Pero entonces una de las cosas que realmente me impulsa a escribir este libro también, quizás fue la primera, quizás fue la principal, la verdad, Silvia se me escapó un poco, fue los dos libros. Cortázar yo lo vi muy poco antes de su muerte, cosa que en ese momento no lo sabía. Yo vivía en Nueva York en los años 80. En el 89, él muere en el 84. Entonces en el 83, en noviembre del 83, él me llama y estaba volviendo de unas conferencias, creo que en Princeton, y me dice, mira, tengo toda la tarde de mañana libre, me gustaría pasarla con vos. Hacía mucho que no nos veíamos, pero de vez en cuando cambiábamos algún mensaje. Y si podés venir, yo largué todo y me fui corriendo a verlo. Y me empieza a contar, estaba hablando, que qué sé yo, que le dice a tal lado y tiene que dar tal otro, y que quiere escribir una novela.
Dice, me piden libros, me piden un libro y quiero una novela y yo les hago algo político, porque yo tengo mi lucha política, es lo que tengo que hacer. Pero yo quiero escribir mi novela. Ahora, ¿cuántas veces que me habla de la novela? Yo digo, pero tenés una idea, le pregunto, de tu novela. Yo sé que esto no te lo debo preguntar, que no vas a hablar de tu novela, pero alguna noción, algo tenés en la cabeza. Y me dice, no, bueno, yo no soy como Varguitas, Vargas Llosa, no soy como Varguitas que escribió la conversación en la catedral contándosela a los amigos, así fue como armó el libro. Yo no lo cuento, pero en este caso me pasó una cosa muy rara, que es que tengo un sueño recurrente. Y el editor me entrega mi libro, mi último libro ya impreso, y yo lo ojeo y digo, ay, por fin, dice Cortázar, pude decir lo que he querido decir toda mi vida y no lo he logrado. Y no me sorprende nada que el libro esté hecho no con palabras, sino con figuras geométricas. Y se muere 2 meses después. Era como una cosa premonitoria. Zihuatanejo aparece en los diarios de Zihuatanejo, después cuento, donde él cuenta en unos sueños recurrentes que, bueno, es alguna pequeña interrupción, habla adelante y siéntese sin culpa. Perdón que interrumpa, tienen que sentarse porque si no bloquean la grabación. Si quieren arriba o ahí adelante. Acá adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Está bien, mejor, bienvenido. Bueno, estaba contando un libro de sueños que me contaba Cortázar en el 83, en noviembre del 83. Y dice, bueno, tiene este libro que está hecho con figuras geométricas, está impreso. Años después, la editorial Alfaguara publica unos diarios, una edición facsimilar de unos diarios, y adivino que lo consigan, de unos diarios de Cortázar en Zihuatanejo, el diario de Zihuatanejo, que es una playa de México, justamente, y diciendo cosas de sueños que había tenido antes en Francia, en la Rue de l'Éperon, donde tenía un departamento en la Rue de l'Éperon. Y cuenta estos sueños recurrentes en la Rue de l'Éperon, y ahí el editor le entrega un manuscrito grande, cosido con violines, con soguitas, ¿sí? Donde tiene fórmulas geométricas, alquímicas, cosas. Era el manuscrito más confuso de lo que va a ser este libro de perfecta geometría después. Pero no lo recuerda en el momento que me acuerdo el libro. Yo lo encuentro después. Entonces, y sale un libro póstumo de Carlos Fuentes, donde Fuentes conversa con Nietzsche en un balcón. Es Federico en su balcón, Don Nietzsche. Conversa con Nietzsche, y todas las Fuentes, y va desarrollándose toda la historia de México al pie de estos dos. Es un libro complejísimo, muy fascinante. Federico en su balcón. Y ahí descubro toda la línea nietzscheana de Fuentes, pero del Nietzsche de la segunda etapa, no del Nietzsche de la Gaia Ciencia, y de esa cosa que decía Nietzsche, qué nuevas, el Dios ha muerto, qué nuevas mitologías, qué nuevas ceremonias, qué nuevas cuestiones tenemos que inventar ahora. ¿Qué es lo que inventa Fuentes? Muchísimo, las nuevas ceremonias, las nuevas mitologías, los nuevos mundos. Así que me pareció muy interesante y le pregunté, porque cuando uno está escribiendo, cuando uno está metida en esto, yo por un lado el periodismo me permitía investigar así rápido y ir encontrando cosas, pero en esos momentos uno se convierte en una antena, y eso lo tenía muy presente tanto Fuentes como Cortázar. Una antena y las cosas llegan, y te van llegando. Y se me ocurrió preguntarle a Silvia Lemos, la viuda de Fuentes, ¿qué leía Fuentes? ¿Qué libros tenía Carlos en su mesa de luz? Y había un libro de Nietzsche, estaba Nietzsche. Así que todo se fue atando de una manera muy, muy particular. Me pareció muy emocionante. Hay muchas más de estas historias que van surgiendo. Y vos decías lo de las letras, sí, porque empecé a tratar de inventar un juego, tipo juego de la boca que se va avanzando. Entonces se fue, avancé por todo el abecedario, pero claro. no respondiendo a eso, sino a un avanzar letra por letra, de historia en historia, cronológicamente. Claro, eso está bien. Lo que pasa es que uno enseguida piensa en la enumeración caótica de Borges y yo digo, bueno, pero no, que lo explicaras tú mejor, ¿no? Sí, yo quiero decir algo respecto a este juego que me parece que no solo está en el proceso escritural de Luisa, que es muy evidente, el juego, la magia,
claro, por un lado, también por otro lado hay una conciencia política, pero es que me parece a mí que su vida misma tiene esta cosa de juego y de improvisaciones y de sorpresas que se presenta siempre y que a lo mejor no sé tú hasta qué punto seas consciente de lo mágico que puede ser tu propia vida, no solo por estar rodeada de niña con estos grandes intelectuales o grandes autores, sino que es como una constante. Me acuerdo, por ejemplo, una anécdota que quiero contar. Cuando yo conocí a Luisa, en aquella época de la cátedra Alfonso Reyes, a finales de los 90, principios del 2000, yo fui a Buenos Aires y quedamos de vernos en la Biela. Y ella, yo no la conocía, yo estaba muy nerviosa porque entonces, ay, Luisa, quiero que nos veamos porque queremos invitarla a Monterrey para que dé una cátedra y vamos a ver las fechas. Y entonces yo iba con una amiga, llegué a la Biela y veo que Luisa estaba con un café emblemático de Buenos Aires. Es un café emblemático, sí, de Buenos Aires, donde todavía creo que no estaban, hoy sí, una estatua con Bioy Casares, con Borges, y bueno, ellos iban ahí, y ella estaba en una de estas mesas, ¿cómo le llaman? Como una silla de larga, al lado del ventanal, y veo que estaba con un señor, y cuando llego, hola, mira, tengo un amigo que recién lo conozco. Mira, Facundo Cabral, sentate. Y me quedo, y Facundo Cabral... Había más gente, había más. Estaba Facundo y otros artistas. Se fueron yendo. Sí, bueno. Se fue de conocer. Sí, ella me invita a su mesa, y entonces yo pues me quedo con esos argentinos platicando, y de repente efectivamente todos se fueron y nos quedamos solas con Facundo Cabral. Y Facundo Cabral, yo estaba azorada, pero es que así fue como conocí a Luisa Valenzuela. Facundo Cabral nos estaba contando Flirteando a las dos. Y a mí me encantaba, porque imagínate vos que yo a mi edad y todo, con esta belleza que en esta mujer sigue siendo bellísima, así que en aquella época lo que eran patatus, y nos flirteaba así a la una y la otra, los dos pero era una cosa, digo, muy kafkiana todo eso, porque él además no es que nos estuviera galanteando con temas así muy persuasivos, nos estaba confesando que le acababan de descubrir un cáncer, y luego nos estaba contando la muerte de la esposa y de la hija. Y salía, o sea, fue una plática y una conversación muy, muy loca. Se fueron todos, salimos de allá a las 2 de la mañana. Mi amiga ya se había ido porque se había quedado allí. En fin, esta parte que no es solamente de más allá de una anécdota. Sí, la historia, pues no me da un poco menos, más temprano. Y nos fuimos a cenar solas, la amiga se había ido, y nos hicimos íntimas amigas, claro. Sí, porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de una confesión con Facundo Cabral? Bueno, a lo que yo voy es que yo, que tengo muy mala memoria, pero la vida de Luisa está llena de esas sorpresas, de estas... Recuerdo, por ejemplo, yo estuve cuando en el libro mismo cuenta que Fuentes fue a este salón de tango. Yo estaba ahí. Y entonces Luisa nos invita, que me parece a mí que ella también está justo en el medio del entrecruzamiento en cuanto a carácter, porque no es ni tan extrovertida como Fuentes, pero es extrovertida, ni tan introvertida como Cortázar, pero sí también es un poco a veces introvertida. Entonces es un juego y es un personaje que yo, más allá de los dos grandes, a mí me sorprendía mucho, porque realmente es una vida, el de los escritores y el de la vida cultural latinoamericana, de hombres. Y ella aparecía ahí como mujer,
que daba una visión y un toque mágico, sorpresivo, chisposo, desmemoriado, pero con una gran memoria, a estos hombres desde una silla y un papel totalmente distinto. Entonces, esa vez que fuimos al salón de baile, que era una pista de básquetbol, y había ahí, No sabe Elsa. sí, había ahí, entonces Fuentes, tan galán, él quería estar bailando, pero no le correspondía, y entonces fue cuando... No, déjame contarlo a mí. Sí, tú cuéntalo. Me pedía, cada vez que llegaba me pedía ir a un salón de baile. Y los milongas, como estamos allá, cambian de lugar. Tal día, tal lado, tal otro día. Eso yo sabe muy bien, es una milonguera de raza. Tal otro. Entonces yo le preguntaba a una amiga que sabía eso. No sabía, entonces nos mandan a esta milonga. Y entonces siempre hay alguno, cuando ve extranjeros, comedido que viene a explicarte lo que está pasando, ¿no? O y sacar a las niñas bonitas, etc. Y entonces cuenta que ve esta mujer allá lejos, es ciega, pero nunca, entonces nunca nos va a despreciar, porque en el tango de lejos te cabecean. Entonces vos no tienes que estar muy atento porque el tipo va a hacer un gestito así con la cabeza mirándote y si vos decís que sí, así humildemente, viene y te saca. Pero no se va a arriesgar a ciertos machos argentinos a ir y que le digas que no. Claro. Entonces tenés que aceptar de lejos. Ella nunca nos va a rechazar porque no nos ve, no podemos cabecear, pero ella nunca nos rechaza y bailaba divino. Entonces la historia, puedo contarla rápido, disculpame, lo voy a contar yo o la quieres contar vos. No, contala tú. Yo iba a hacer... La historia es que un buen día, pasado un año, no, cada tanto Carlos quería volver Fuentes, quería volver a ese lugar y ya en ese lugar había desaparecido, yo no lo encontraba más, no había manera. La cieguita quedó como un mito. Pasan los años y un día me suena el teléfono y me dicen Luisa Valenzuela, y la escritora, y dice, hola, bueno, te vas a acordar de mí, nosotras fuimos compañeras en primer año del colegio, de la Girls School, y soy fulana de tal, sí, me acuerdo de vos, claro que sí. Entonces me dicen, bueno, quiero agradecerte porque hiciste que Carlos Fuentes hablara de mí. ¿Cómo que qué me decís? Y había salido en el diario un adelanto del libro En esto creo, de Fuentes, que ese sí es un verdadero abecedario, por eso me estás extrañando acá. Sí. Y entonces la A de Amor, él contaba la historia de esta cieguita que salía todo y que era que bailaba divina, y entonces una cosa muy, muy linda que cuenta Carlos. Y dice, la cieguita me dice, soy yo. ¿Cómo sos vos? Si yo te conocí, me dice, sí, porque yo tuve retinitis pigmentosa como Borges, y es una ceguera progresiva hereditaria. Una tipa muy interesante que escribió todo. Entonces me mandó una carta para Fuentes que yo se la mandé. Así que ahí está esta carta de Fuentes. Todo estaba así, era inconcebible. Pero lo que dice Silvia, y también lo dice María Ángeles, este contacto mío y soltura con estas grandes figuras, es porque me crié con Borges. Yo me crié con la gran literatura, eran amigos de mi madre, trabajaban en casa. Cuando Borges era un gran escritor, pero no era el Borges famosísimo, escribieron un cuento en colaboración con mi madre, que acá estos jóvenes lo editaron maravillosamente ilustrado en estos libros de arte, que es el Labra, de la hermana de Eloísa, y se morían de risa escribiendo el cuento y todo, así que yo vivía cotidianamente con esto, y les hacía chistes, y bueno, me siento cómoda en ese lugar, aunque no siempre, cada tanto me siento medio en falta, ¿no? ¿En falta? ¿Qué quiere decir en En falta? falta porque no sé, son mucho más eruditos que yo, no he leído el libro, no conocí a 18.000 personas, me olvido de todo, pero sigo Lo que pasa es, bueno, trotando por el mundo. podrías haberlo aprovechado menos, como hay tantos hijos de, que es como lo de como decía, lo de la mula de Clemenceau, que no aprendió nada con Clemenceau. Vos no sos la mula de Clemenceau en absoluto, obviamente, sos la hija de una persona notable, pero algo le sacaste a eso, Luisa, por favor, no digas que no. Yo creo que lo aprovechaste bastante bien, digamos, y no solo eso, sino que hiciste tu propio camino. Que eso te quería preguntar, ¿cómo es ser la hija de Luisa Mercedes Levinson? Yo me
hice sin querer. No, Claro. ahí no fui la hija sin querer, también Bueno. fui la hija. Yo no pedí, como dice mi hija. No pedí que nacer. que me trajeran a este mundo, ni esta madre, pero viste que alguien uno elige de alguna manera. Sí. Era una persona muy narcisista en un lugar, y una persona muy generosa y muy divertida. Era muy divertida, llena de humor mi madre. Entonces era agradable convivir con ella. Pero yo no quería ser escritora, ¿no? Como yo quería ser escritora. Tienes que diferenciarte de tu madre, claro, ¿cómo no? Entonces que estás todo muy pasivo. Mi madre se pasaba el día en la cama escribiendo y después se levantaba a las 7 de la tarde para ir al cóctel, para ir a una conferencia, para ir a esto, pero todo el día en la cama. Yo quería ser aventurera, quería físico, matemático, cualquier cosa. Y un día descubrí la aventura de escribir. Escribí un cuento y descubrí cómo entras en otro mundo, ¿no? Cómo pescar, cómo es una aventura. Pero me casé a los 20 años y me fui a vivir a Francia, me fui de ahí, no me pude quedar. Tampoco pude editar Losada, quería editar mi primera novela y dije que no, que es la editorial de mi madre. No quise nada de eso, no. Que no me diga la hija de, ¿no? ¿Viste? Bueno, pero por eso es un trabajo que tú hiciste. Sí, pero lo hice con naturalidad. Digamos. Bueno, por eso, pero es Sí, un trabajo. sí. No te aprovechaste así, digamos, porque sí. Era muy difícil. Era difícil. Mi madre abarcaba todo. Todo era de ella, todo era de ella. En ese sentido, en la literatura, en otras cosas no. Pero sí, así que no, eso había que irse. Bien. Y me fui. Sí, tú has dicho, Luisa, que también hablando un poco en este sentido, de que se necesita una gran valentía para escribir ficción. Y esa valentía, me gustaría que nos hablaras sobre de qué manera crees que es distinta o no siendo mujer, y sobre todo cuando tú utilizas o tu arma es la palabra para poder modificar aquellos contextos políticos como el que te tocó a ti o el que Cortázar también involucrándose con Nicaragua y la revolución sandinista, o el propio Fuentes, denuncian. Me gustaría que hablaras un poco de esto, es decir, de la valentía, el hecho de ser mujer en este mundo de hombres y en este mundo de convulso de situación política que a ti te tocó en aquella época, y si hubiera alguna diferencia o no hoy. Sí, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque ahora las mujeres de todos modos han cobrado un lugar. Hemos cobrado un lugar que no teníamos cuando yo empecé, ni remotamente. De hecho, la ponderación que te hacían es, ay, qué bien, parece tu libro, qué bueno, parece escrito por un hombre. Y uno se sentía que era un halago. Claro. Hay que reaccionar y decir, ¿qué me están diciendo? ¿No? Y a mí me interesó mucho siempre ver cómo el trabajo del lenguaje, cómo es distinto en la mujer y en el hombre, la escritora y el escritor. Qué manera de abordar las mismas palabras, los mismos, pero desde otro lugar. Y eso lo he trabajado mucho teóricamente sin tener ningún apoyo lógico, y después lo exploré en alguna novela, en el Mañana precisamente. Pero sí, no sé si es valentía la palabra, es decisión, es descaro, imprudencia, pero ir al frente, no quedarte atrás. Pero sí, además cuando yo trabajé 10 años de planta en el diario La Nación y ganaba menos, no me podían nombrar vicedirectora de suplemento porque las mujeres no. Yo fui la primera mujer nombrada redactora, una gran cosa en el diario, porque una mujer no. Eso lo vivimos. Pero después esa era como la segunda ola del feminismo, después vinieron otras, después vino toda esta explosión en la Argentina de una menos y todo eso, fue muy fuerte. Y la búsqueda en ese momento de decir, bueno, Lacan dice que la mujer no existe como la mujer platónica, no existe, pero existen las mujeres, claro, pero la mujer no, porque no es simbólico, no es símbolo, porque no sabe decir su voz. Entonces ahí nos plantamos a decirlo
con todas las palabras de todos los lugares, de todos los lados. Pero siempre hay un cierto rechazo a eso, y sobre todo la cosa política. Y Elsa Osorio es un ejemplo de eso. Las cosas, hay cierta incomodidad cuando vienen las mujeres a decir lo mismo que están diciendo los tipos políticamente. Elsa, que tiene un libro de gran venta en general, que es a 20 años luz, sobre los hijos de desaparecidos, en la Argentina no le daban el lugar que él tenía en otras partes del mundo, porque les resulta incómodo en nuestro país. Yo tengo más éxito en México. Yo creo que yo cuando decía en México, bueno, pues yo me hago mexicana, pero acá que yo me va a decir, no, ni se te ocurra, porque entonces no te van a prestar más atención. Hay que ser extranjero. Así que no sé qué decir. Pero sí, es más difícil. Y sí, es más desafiante. En ese sentido hay una ventaja de alguna manera, que es decir, bueno, estoy entrando poniendo púas en lugares donde no se nos espera, ¿no? Ya, pero no te consideraban belicosa particularmente, ¿no? Porque tenías una manera muy, digamos, sutil quizá o directa, pero no agresiva, y eras aceptada. Está por ahí. ¿Ah? Aceptada sí, pero no... Sí. No ensalzada. Bueno, pero yo he rescatado, porque bueno, está planteado aquí como es lógico, en la correspondencia de Julio Cortázar, quería saber de lo que está publicado, claro, porque habrá cartas que se habrán perdido, pero mira, encontré la primera mención de Cortázar a tu obra y a ti es del 27 de septiembre del 77, que él escribe a una argentina que estaba en ese momento en Madrid, a Susana Mara, que estaba desarrollando para Televisión Española un montón de programas con cuentos de Cortázar, de Borges, que luego algunos sí se hicieron en un espacio que tenía Televisión Española, y le dice, un fragmentito, le dice Cortázar a Susana, porque ella estaba, ya te digo, trabajando el cuento Circe para televisión, ¿no? Dice, me alegro de que volvés contenta de Buenos Aires y que en Madrid encontraste muy buenas noticias para el desarrollo de tus planes, ¿vale? De otros autores, se ve que Susana le preguntó esto, ¿no? No tengo tiempo de hablarte en detalle, pero te doy 5 nombres de gente espléndida que está trabajando cada día mejor. Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final, novela. Cristina Peri Rossi, novelista y cuentista uruguaya. Eduardo Galeano, Canción de Nosotros, novela. Enrique Estrázula, Pepe Corvina de Sosa, novela. Luisa Valenzuela, cuentista y novelista argentina. ¿Vos sabías esto? No. Mira qué bien. Bueno. Luego, el 12 de diciembre del 78, casi un año después, a Evelyn Picón Garfield, que sabes que hizo un libro precioso con él de conversaciones y rescató también correspondencia, le escribe desde Martinica en diciembre del 78. Yo sabía por Luisa Valenzuela, que va a estar en Colombia, vos, y me alegré porque la quiero mucho. Creo que va a pasar antes por Francia y sin duda la veré. ¿La viste? ¿Lo viste en el 78 en diciembre? Lo habré visto. Bueno, y luego aquí quiero que nos cuentes, porque esta persona es muy importante en la vida, en la obra de Cortázar, digamos, en la difusión de Cortázar, a pesar de su inicial rechazo en los Estados Unidos, que es Rosario Santos. Le escribe desde Mallorca en el 79. Rosario Santos. Sí, tiene una mucha correspondencia con ella. Entonces le dice, en cuanto a mis textos sobre Luisa, o sea, él estaba escribiendo algo sobre ti, sí. y el otro, polémico, te los di con mucho gusto y no hay nada que agradecer. Bueno, él se refiere a una nota introductoria que te hace, efectivamente, que después se publicó en Review en Nueva York, ¿no? Luego a Evelyn Picón Garfield en el 80 le vuelve a decir, te felicito por tu ensayo sobre el libro de Luisa, o sea, mira cómo te seguía, para que veas. Es brillante y denso a la vez y abre grandes perspectivas sobre la obra de Luisa y lo que se está haciendo en nuestras tierras. Hay que venir acá para descubrir eso. ¿Viste? Bueno, luego, de nuevo Rosario Santos. Escuchá, que esto te va a encantar porque ahí me parece que coincidiste. Desde Managua le escribe. El 15 de julio del 82, o sea, ya casi estaban enfermos. Julio Silva me trajo noticias de vos porque alcancé a verlo en la víspera de nuestro viaje. También hablé por teléfono con Luisa y me alegré mucho de saber que tiene una Guggenheim que le permitirá viajar y trabajar tranquila por un buen rato. Mirá cómo se preocupaba de tu bienestar. Si alguien merece esto, es ella.
porque es una magnífica escritora. Fue una lástima que llegara cuando yo estaba rodeado de problemas inmediatos y urgentes en la víspera de nuestra partida, porque me fue imposible verla, aunque solo fuera una hora, pero pienso que a la vuelta tal vez esté en París todavía. Luego, ya no aburro más al personal, pero creo que es interesante esto. En París a ti te escribe el 30 de julio del 83, y aquí escuchen porque es maravilloso. Dice, aquí está conmigo tú, Abril en Buenos Aires, que encuentro al regresar una vez más de Nicaragua. En el momento de contestarte me pregunto si esta carta te llegará, si seguís viviendo en el Village. Espero que la supuesta eficacia norteamericana sepa encaminar las cartas a su buen destino, todo un tema en aquel tiempo, ¿no? Yo recibí una carta una vez que decía Luisa Valenzuela, Carmen y Blica, que es una esquina del Village, New York, de Buenos Aires. Entonces adentro era un tipo, un lector que me decía, a ver si sos tan famosa como dicen. Y me llegó. Y te llegó. Esto que dice. Bueno, dice, ahora me voy por unos días a España, llevándome la portátil, papel y unos libros, a ver si combino placer con deber. En el fondo no debo quejarme, me hace bien trabajar hasta la náusea, porque así evito un poco la otra. Ella estaba enfermo. Este vacío desde donde me acecha, fue el último verano que pasó en España, o sea, con el molino de Mushnik. En el fondo no debo quejarme, me hace bien trabajar hasta la náusea porque así evito un poco la otra. Ese vacío, ya había muerto Carol, desde donde me acecha una ausencia que me niego a aceptar. Trabajé duramente para terminar el libro que habíamos planeado Carol y yo, los autonautas de la cosmopista, sobre un viaje insensato y maravilloso que hicimos por la autopista de París a Marsella y que en vez de 10 horas nos llevó 33 días. Tuve que completar, ajustar, manejar materiales fotográficos complejos, pero el libro está en manos de Mushnik y de Gallimard para la doble edición que espero poder mandarte antes de fin de año. O sea, más amor imposible. O sea, eras, evidentemente, yo no, lástima no tengo tus cartas a Cortázar. Bueno, esa carta Abrir en Buenos Aires es una carta abierta, salió publicada, que está en el libro. Salió publicada diciendo, bueno, yo te encontré en tal esquina, una cosa pataficia con el Frejarín. O sea, hizo un juego para algo que me pidieron. Entonces él lo ve después. Bueno, ese juego que también aquí, ya no sé si tenemos mucho más tiempo, pero vamos, el libro este hay que leerlo porque está lleno de descubrimientos maravillosos. Ella incluye aquí dos cosas que a mí me parecieron deliciosas, que son un diálogo con Carlos Fuentes, ¿no? Que ahora vas a contar, y unas conversaciones imaginarias con Julio Cortázar. Y que son estas cosas de las conversaciones imaginarias, no me acuerdo. Bueno, tú habías estado en una conferencia con Fuentes, entonces traduces. Claro. Esa... Sí, la conversación imaginaria era esta historia de Abrir en Buenos Aires. Claro. Eso está muy, la verdad que sí. Pero lo de Fuentes, nos invitan, había en Nueva York un lugar que se llama 90 Seconds, que es un enorme teatro que invitan siempre los lunes a un escritor menor, un telonero, y a un gran escritor de cierre. Entonces, el primero, el escritor menos conocido, y el segundo, el gran escritor o escritora. Y entonces me invitan a mí a Fuentes. Y Carlos me lo cruzo un día, porque teníamos el mismo editor en esa época en Estados Unidos, un editor norteamericano, y me dice, bueno, pero no hagamos que cada uno le hagamos un diálogo. Entonces yo te mando algo y tú me contestas y vamos armando un diálogo. Sí, como no, digo yo muerta de susto. Como no, cuando tú me mandas, empiezas tú, yo no me meto. Y nunca me llega nada, digo, qué suerte se olvidó, porque esto me pareció tremendo, yo no sé qué hacer. 2 o 3 días antes, pum, me llega toda la parte de Fuentes con blancos que yo debía llenar. No me causó mucha gracia. No, me causó una cierta no gracia. Pero dije, pero entonces yo lo voy a bromar un poco y lo voy a politizar al diálogo. Claro. Entonces empecé a tirar cuñas en cada respuesta, tac, chiquitas, pero nuestro editor, que era Roger Strauss, para Strauss and Giroux, un tipo fantástico, nos invita a cenar antes del diálogo esto. Y yo le digo a Carlos, bueno, te lo politizo un poco, ¿viste? Acá te doy si querés mirarlo un poco, porque me sentí mal. Y dije, esto es medio traicionero de mi parte. Bueno, mira, me dice, y dice, bueno, pero entonces empecemos y pues vamos a empezar a dúo. Entonces yo voy a decir ladies y tú vas a decir gentlemen.
Y entonces a la limón, los dos vamos a decir welcome, porque todo esto era en inglés. Welcome to the North-South Dialogue. Era un diálogo norte-sur. Yo no tengo un whisky así para entrar a esta cosa, muerta de susto. A todo esto le dije, había preguntado a Silvia, pues hay que me pongo. Y dice, ay, vi una oferta, un vestido divino, $2,000. Todo mal. El vestidito, $2,000 no lo tenía naturalmente. Y me tomo mi whisky, ¿no? Buen whisky. Que está ahí en las bambalinas del teatro ofrecían eso para fortificarse. Y salimos y yo sentí de parte de Carlos una energía que me tiraba, una cosa tan generosa, esta cosa que lo sentís. Fue muy raro, fue fantástico, porque él me tiraba esa energía, fue muy lindo. Entonces dijimos, vamos a ir on the road, a leer esto por todos lados, pues nunca más se hizo. Entonces lo publiqué acá en castellano. Me permití, no sabía, había muerto, de traducir a fuentes, porque él me lo mandó en inglés. Yo lo escribí en inglés, el inglés, lo traduje también y bueno. Pero fue una experiencia muy rica. Después cada uno leyó lo suyo. Entonces yo leí El gato eficaz, que era un libro que le había gustado mucho a Cortázar, eso sí. Y Fuentes leyó, no me acuerdo, que es muy maravilloso. Sí, es un libro que está lleno de acercamientos académicos y amistosos y cariñosos y críticos y políticos. Es una maravilla. No sé si alguien del público quiera, ¿cuánto tiempo nos queda? O si alguien quiera... Son las 9 minutos. No sé si alguien quiera... Huir despavorido. Comentar, preguntar. Aprovechemos que ya sabéis lo viajera que es, a ver cuándo la conseguimos volver, que vuelva. ¿Eh? Bueno. Bueno, si no, yo, mira, ella es tan polifacética que también tiene tiempo de ser coleccionista y tiene en particular una maravillosa colección de máscaras en su casa y ha escrito un libro donde también dialoga hasta con las máscaras. Cuéntanos algo de dónde nació esa pasión por las máscaras y qué supone para ti esto. ¿Cómo nació? No sé, yo creo que nació conmigo de alguna manera, porque no me acuerdo cuál fue la primera, máscara, cómo empezó, ¿no? Siempre es la pasión de lo diferente, ¿no? Siempre es la pasión de lo que está en otro lado, de alguna manera, y del mundo, de lo desconocido. Y la máscara es la conexión. La máscara revela al mismo tiempo que devela, ¿no? Es decir, oculta y revela otras cosas. Y esa es como una obra de arte que vive con el ser humano. La máscara está viva con la usada, todo ese mundo. Este símbolo es la unión entre lo sagrado y lo profano. Es algo muy vivo y absorbe, ¿no? Tanto es así que en muchas culturas las máscaras, después de bailarlas en la ceremonia, hay que destruirlas porque han absorbido el mal. Hay máscaras positivas y máscaras negativas muy cargadas, se cargan mucho de todas las emociones humanas, así que son de alguna manera seres muy vivos. Entonces yo tengo una colección de máscaras que a veces la gente les va un poco a miedo, yo las cuido que no sean las maléficas, porque no están cargadas. Así que los coleccionistas serios quieren las máscaras que han sido bailadas. Yo no solamente no las quiero porque tengo miedo que van a ser cargados, salvo en honrosas excepciones, sino que además son mucho más caras. Pero me interesa el documento de la máscara, no importa que he conocido al mascarero, para qué ceremonia es, son máscaras de uso, de máscaras de carnaval, máscaras de ceremonias, máscaras de ceremonias secretas. Son mundos, ¿no? Cada máscara es un mundo. Después habrá una edición más linda de este libro. ¿Por qué más linda? Le iba a decir, Esta es de... esta es peruana. Esta me la diste en Buenos Aires para el Museo del Escritor con enorme admiración y aprecio. Escritora también, escritora y escritora. Y yo aviesamente me lo guardé, pero después me dio la culpa. Digo, no, ¿cómo me voy a quedar con el libro del Museo del Escritor? Así que
para que vean mi honestidad hasta dónde llega, casi me lo quedo, pero Porque le iban a hacer ellos y después en un montón de confusiones y cosas no iban a hacer una edición como hicieron del ABC de las microfábulas. Claro. Fueron los primeros editores del ABC de las microfábulas. claro. Bueno, aquí tengo uno que sí es mío, ¿eh? Este es el ABC Para de que las vean. microfábulas. Ah, que era mira muy- qué bonito. Qué linda esta caja. La caja y el Muy papel lindo. Esta marmoleado. fue la primera edición de esto. Después se hicieron notas con otros ilustradores y evolucionaron esto. Por esto vos querías que todo fuera con la misma letra. Porque acá todos son, es una abecedario, es una Claro. fábula y todos son con la misma letra. Claro. Así que sí. No, pero ella tiene estas bromas también, por ejemplo, sorpresas zoológicas, para el sentido del humor, zoológicas, sorpresas zoológicas, le digo mal. Bueno, yo qué sé, no lo voy a leer, pero tiene, no sé, por ejemplo, la rana atrapada salta para atrás, zafa, Zafa, claro. y todo el tiempo así, tucu tucu, plus, rum, pum. No, estas son las microfábulas, estas son muy difíciles. Estas son las mini microfábulas de una sola línea con una sola vocal. Son muy difíciles. Después te cuenta después viene el glosario. No sé si este libro tiene el glosario. Después escribí glosario. Sí lo tiene, Sí, está. El glosario es un trabajo muy serio, ¿no? Una vez Y los estaba, sorpresos sobre, perdón. voy a contar lo del ingeniero del TEC. Sí, Una está vez, bien. un poco para el seguir con esta magia que persigue a Luisa, una vez fue al Tecnológico de Monterrey a ella a dar la cátedra. Y entonces su cátedra era sobre microrrelato. Y entonces era una semana y de repente, bueno, hacía que los alumnos sacaran el papel y escribieran algo. Y resulta que la sala, porque esto se transmitía por vía satélite, y el salón tenía que, la clase tenía que acabarse porque el salón iba a ser usado por un ingeniero que iba a venir a dar una clase de economía, no sé qué. Y entonces me preguntan, yo estaba afuera haciendo todas las cosas de la tecnología y me pregunta, oye, ¿cuánto se va a terminar esto? Ya está por terminar, ya, de verdad, ya no tarda nada. Y preguntaban los alumnos, y entonces este hombre trajeado entra al salón como para presionar a Luisa y a decirle, ya, oiga, ya por favor acabe. Y resulta que el ingeniero trajeado sacó un papel y se puso a escribir Porque su relato. era un taller. Entonces decía, bueno, ahora saquen una hoja y ahora. Y el tipo se sienta y saca una Moleskine elegantísima, una Mont Blanc, calabor un poco, ¿no? Y escribe y lee lo que escribe y lo que se comenta. Vuelve a sentarse, saca vuelve a escribir, vuelve a... Y, Sí, total. y si quiere leer de nuevo, le digo, no, usted ya leyó, ahora le tocan a otro. Este es un ingeniero del TEC que viene a ver qué estoy haciendo, yo a analizarme. Cuando salgo, no, era un tipo de Pemex. Era un tipo de Pemex que me había entrado a pedir que dejen la zona antes. Y se Salió y dijo, esto no se puede interrumpir. no se puede interrumpir. Y siguió. Sacaste un escritor de la chistera. Es mi gran Muy bueno. anécdota de mi relato. Ese tipo. Estaba todo el mundo cool, era una clase de 3 horas, así que había que hacer un break cada hora, cada 45 minutos. Entonces, el segundo break entra este tipo. Y yo, ay, acá vienen del TEC, los grandes ingenieros del TEC, a ver qué estoy haciendo, yo qué para estoy haciendo. Digo, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Es la valentía, ahí sí la valentía. Ahí sí. Sigo adelante y casi te estoy. Sí, Fue fantástico. Fue fantástico. Bueno, ese es el espíritu que recorre, entre otros libros de Luisa, mejor dicho, porque está ese y que celebramos. Y yo agradezco mucho que acá los chicos, los maravillosos editores, encontraron una dedicatoria de un libro de Carlos Fuentes a Julio Cortázar. Y es la que está contado ahí. Entonces, Eso Julio es parte del material que me refería al principio, forma parte de la colección del museo. Es un libro cumpleaños que Carlos Fuentes le regala a Cortázar en el año 1964 y esa es la dedicatoria.
está en la portada. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por presentar este libro, Luisa, a ti por venir. Eso me pasó el otro día a mí, se me destruyó la pantalla. Estuvo cerca. Y a ustedes por vuestra presencia. Así que muchas gracias. Me lo puedo llevar.